Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a el espacio mayor de esta casa, el Salón de los Espejos, aquí en el edificio de la Reforma Universitaria, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La conferencia que nos convoca, titulada "A 40 años de la recuperación de la democracia", nos permitirá compartir las expresiones de nuestros dos expositores invitados, el licenciado Jorge Tayana, sociólogo, político y actual ministro de Defensa de la Nación, y el profesor Federico Storani, abogado, exdiputado nacional. Y profesor titular ordinario de esta Casa de Estudios. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y nuestro decano, el profesor Miguel Berry, adhieren a la realización de esta conferencia, renovando su compromiso con la protección de las libertades y la defensa de los derechos humanos. Junto a ustedes y a quienes hemos mencionado, destacamos la presencia de Julio César Alac, abogado político argentino y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. También nos acompañan personalidades y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el claustro, la matrícula, estudiantes de la carrera, señoras y señores. En primer término, daremos lectura a algunos de los antecedentes curriculares de los conferencistas para luego invitar a nuestro primer orador a hacer uso de la palabra. Me voy a referir en primer término a la persona y personalidad del profesor Federico Storani, docente universitario, político. En 1974, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente profesor titular ordinario por concurso público de oposición y antecedentes de la Cátedra de Derecho Político. Exministro del Interior, diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre innumerables clases y conferencias internacionales realizadas, destacamos 2015, Brasil, San Pablo, Marilia. 15º Foro de Análisis de Coyuntura, los dilemas actuales de Brasil y de América Latina, programa de posgraduados en Ciencias Sociales, departamentos de Ciencias Políticas y Económicas y de Sociología y Antropología y Grupo de Estudios de Globalización de la Facultad de Filosofía. 2015, China, Shanghái y Beijing. Un workshop explorando la actual relación chino-latinoamericana en CIS, el Instituto de Estudios Internacionales de Shanghái. El profesor Storani encabezó allí una delegación de la Universidad Nacional de La Plata para visitar el CIS, intercambiando puntos de vista con investigadores del instituto. 2014, Brasil, San Pablo y Marilia. El programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados Brasil-Argentina. Conferencia y debate con participación de alumnos y docentes de la Universidad Estatal Paulista. 2007, Cáceres, España. Cursos internacionales iberoamericanos, Iberoaméricas al siglo XXI, construcción del pasado y memoria del futuro. 2000, Londres, Inglaterra. Argentina Studies Program, the Latin American Center, University of Oxford. Conferencia Argentina 2000, Política, Economía, Sociedad y Relaciones Internacionales. 1994, Washington, Estados Unidos, programa latinoamericano, el Centro Internacional Woodrow Wilson para académicos en la mesa redonda, los desafíos de la modernización, lograr un consenso político. 1992, profesor invitado y becado por la Universidad de Oxford. 1982, Ixtapa, México, reunión sobre paz y desarme con la participación de Gabriel García Márquez y los presidentes de 5 naciones, México, Grecia, Suecia, India, Tanzania y Argentina, con la presencia del doctor Raúl Alfonsín, para pedir a las superpotencias nucleares que detengan la carrera de armamentos. Publicaciones y escritos.
El techo del cielo, Conversaciones con el alma, 2011. Gobernabilidad y cohabitación, 2000. Legitimidad y transiciones en América Latina, actores sociales y la nueva agenda del consenso, en 1994. Ha recibido el profesor Federico Storani diversas condecoraciones. En el año 2001, condecoración Cavaliere di Gran Croce, Orden al Mérito de la República de Italia, otorgado por el presidente de Italia, doctor Carlos Azeglio Ciampi. 1998, condecoración Orden Nacional del Mérito, otorgada por el presidente Jacques Chirac. 1990, Orden Nacional de la Legión de Honor, otorgada por el presidente de Francia, François Mitterrand, entre otras distinciones. Muchas gracias, profesor Storani, por estar acompañándonos en este acontecimiento. Me voy a referir a continuación a una breve currícula del licenciado Jorge Tayana, sociólogo, Universidad de Buenos Aires, con estudio de posgrado en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Con una amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, en 1984 asumió como coordinador del Centro de Estudios Sociales del Servicio de Paz y Justicia, CERPAJ, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Entre 1985 y 1989 se desempeñó como coordinador regional del World University Service. En 1991 fue nombrado director de organismos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre 1992 y 1996 fue embajador en Guatemala. Entre 1996 y 2001 se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Fue ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina en el periodo 2005-2010 y diputado del Parlamento del Mercosur 2015 al 2019, que presidió en el año 2016. En 2019 fue elegido senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En noviembre de 2020 fue designado consejero del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. En agosto de 2021 es designado ministro de Defensa. En el ámbito académico, desde 2012, es director general del Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM y dirige la maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, que allí se dicta. Integra el Consejo Asesor Internacional del Shanghai Institute for International Studies y ha recibido numerosas distinciones y condecoraciones a lo largo de su carrera diplomática y profesional. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado Jorge Tayana. Bueno, muchas gracias, doctor Tayana, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, querido amigo Federico Storani y Julio Alac, por estar aquí con nosotros acompañándonos, y a todas las personas aquí presentes en este acto que es un acto de conmemoración y celebración. Conmemoración por todo lo que nos costó el hecho de la recuperación de la democracia en el ámbito de la República Argentina, y celebración porque por primera vez en 40 años dentro de nuestra historia tenemos una república democrática que funciona. Hoy recordábamos cómo fue la época en la que ingresamos a la facultad, porque aquí estamos dos generaciones, la generación de los doctores Tayana y Storani, la generación del doctor Alac y la mía, cómo cuando ingresamos a nuestra facultad la situación era totalmente diferente. Una facultad que exigía una competencia como poniéndonos uno contra otros con un examen de ingreso con cupo. Recuerdo que en la época que ingresamos nos inscribimos 1000 y solamente ingresamos 180 en un examen donde uno combatía con el otro la posibilidad de ingresar a la universidad pública, que además había dejado de ser gratuita y se había convertido en arancelada. ¿Y qué sucedía en el país? Un grupo de criminales se habían apoderado del Estado con el objetivo de llevar a cabo un proyecto económico que implicaba una transformación esencial del estado de bienestar que vivía la Argentina a un sistema de opresión específico basado en un liberalismo que generaba exclusión. De esa manera nos empezamos a reunir
participantes de las juventudes políticas, entre ellos la agrupación que presidía el doctor Alac, que recuerdo se llamaba APU, Agrupación Peronista Universitaria, que participaba de los objetivos de la reforma universitaria. ¿Y dónde nos reuníamos? Nos reuníamos en el comité de la calle 48 entre 5 y 6, aquí a una cuadra en la época de la clandestinidad. Considero muy importante resaltar esas situaciones porque no solo nos reuníamos radicales, peronistas, sino todas las juventudes políticas, inclusive extranjeros, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, que sufríamos las mismas consecuencias de las dictaduras militares que existían, fruto de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. Por eso, para nosotros, es sumamente importante este acto, porque esto no es un acto político. Esto es un acto institucional que tiene por objetivo demostrar que podemos vivir juntos sin menospreciar nuestras diferencias. Siempre recuerdo dos elementos que aprendí durante los posgrados que tuve la suerte de estudiar. Una frase de John Rawls que decía que escasez y limitado altruismo eran las circunstancias de la justicia. Y otra frase de Jeremy Waldron que decía, vida en común y desacuerdos son los que nos permiten la convivencia social. No podemos tener una sociedad homogénea. Sería lo peor que nos puede pasar. Tenemos que tener espíritu crítico, poder debatir en paz, poder coincidir y disentir. Ese es el objetivo del proceso democrático, no la homogeneidad, no la uniformidad, satisfacer las necesidades sociales de los menos aventajados. Por ello creo que resulta muy importante que estemos aquí presentes, representantes de diversas luchas históricas por la estabilidad constitucional, por la recuperación del proceso democrático, que pudimos vivir y convivir en nuestros comités, por ejemplo, en un primer momento, sin soslayar nuestras diferencias, porque las diferencias permanecieron, en muchas coincidimos y siempre las debatimos en paz. Muchísimas gracias por estar aquí presente, muchas gracias por estar aquí conmigo. Aquí sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo en primer lugar quiero felicitar y pedir un aplauso de reconocimiento al decano de esta facultad, nuestro amigo Miguel Berri, por tomar la decisión de conmemorar los 40 años de democracia en esta facultad. En segundo lugar, decirle a Jorge Tayana, a Freddy Storani, que es un honor para la ciudad tenerlos acá. Es una gran alegría poder escucharlos. Si bien la convocatoria tiene una imagen que nos emociona, que es la imagen de Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero, los que hoy van a exponer han sido de los mejores constructores de las ideas de Raúl Alfonsín y de Antonio Cafiero, que es Freddy Storani y Jorge Tayana. Así que en la persona de ellos vemos representado lo mejor de esos dos próceres que tiene la democracia argentina. Y siguiendo con lo que decía Miguel, es verdad que la ferocidad de la democracia, que se llevó 30.000 desaparecidos, nos unió a los sobrevivientes, nos unió y nos permitió advertir que para que tengamos una democracia sustentable en Argentina, definitiva, teníamos que convivir desde antes de la asunción del gobierno nacional. Y así fue, así fue. Y nos reuníamos en el Comité Radical, en alguna unidad básica nuestra, en muchas casas de familia, en departamentos, escondidas, y no distinguíamos bien quién era radical, quién era peronista, quién era trotskista, quién era socialista, sino que nos alegrábamos que podían ir 15, 20 quizás en ese momento de las reuniones. Y así fue la relación que tuvimos nosotros en esa época, y que hoy la rescatamos con orgullo. Y también en la construcción ya del sistema democrático con Raúl Alfonsín como presidente, yo quiero evocar 3 hechos. Primero, la asunción de Raúl.
Cuando asumió Raúl Alfonsín, me acuerdo que hablamos con Cafiero, y Cafiero nos dijo, hay que celebrar la democracia, y nos dijo, vayan a la Plaza de Mayo. Y fuimos nosotros, fuimos como Juventud Peronista a la Plaza de Mayo, el 30 de octubre del 83. Evocar lo que dijo Raúl en ese momento. Aquí no ha perdido nadie, acá hemos ganado todos porque hemos ganado derechos, el pueblo argentino ha ganado derechos. El segundo hecho que me viene a la memoria en la ciudad, que también estuvimos juntos para apoyar el acuerdo limítrofe con Chile, ¿se acuerdan? Y pintábamos juntos las paredes, la Juventud Radical y nosotros, el sí al acuerdo limítrofe con Chile. También cuando apoyamos el traslado de la capital, que era debatido a nivel nacional. Y por último, a partir también de la decisión de Antonio Cafiero, y era un sentimiento nuestro, cuando se produjo la sublevación de los Cara Pintada. Estábamos con Antonio Cafiero y Antonio Cafiero dijo hay que ir a la Plaza de Mayo a respaldar al presidente, y nos dijo además, me acuerdo de las palabras de Cafiero, pero marchen juntos a la Juventud Radical. Y nosotros salimos del comité de la calle 48 con la Juventud Radical, un hecho histórico. Y eso creo que también esa convivencia política de las juventudes fue un cimiento para que este país haya tenido el ciclo democrático más largo de su historia, 40 años de democracia en Argentina. Dios quiera que sigamos trabajando así en convivencia, que el adversario no sea enemigo, porque si el adversario es enemigo no hay democracia, y que tengamos 40 años más de una democracia que nos dé satisfacción a los argentinos. Muchas gracias y felicitaciones a Miguel por volver a reunirnos. Adelante. Bueno, queridos compatriotas, el término me parece apropiado por una conmemoración tan sensible. Primero quiero felicitar a las autoridades de mi casa, de esta facultad, al decano Miguel Berri, por esta iniciativa. Hace unos meses, cuando me convocó, pensamos en la realización de esta mesa y, por supuesto, queríamos hacerlo con el espíritu que corresponde a la mejor reivindicación democrática, plural, amplia, donde se escuchen las voces que lograron la restauración, la reconquista, la democracia y los derechos, que no fue fácil. Quiero también hacer un especial reconocimiento con quien voy a compartir esta charla, con el doctor Jorge Tayana, porque él tuvo también un gesto de especial generosidad conmigo. Quiero decir que esta conferencia es una continuidad de una que se hizo hace no mucho tiempo en la sede de la UOCRA, el Sindicato de la Construcción de la República Argentina. Pero quien convocaba era Juan Carlos Smith, del gremio del Sindicato de los Baliceros, que fue una víctima de la dictadura, que fue perseguido, que fue detenido, que se le conculcaron sus derechos y también se lo echó, se lo despidió de su trabajo. Y en esa oportunidad, el video que hizo la presentación ante un salón colmado como este, donde claramente predominaba el partido justicialista al cual pertenece Tayana, yo me sentí como en mi casa porque hubo un video que mostraba con mucha objetividad el papel desempeñado en plantea como el padre de la democracia moderna, que fue Raúl Alfonsín, sin duda alguna. Pero también el video señalaba con total justicia, el papel desempeñado por un hombre a quien nosotros acompañamos en las luchas contra la dictadura militar, que fue secretario general de la CGT, y después tuve
la suerte y el honor de compartir con él una banca en el Congreso, que fue Saúl Ubaldini, también en la lucha por la recuperación de la democracia. Para ir poniendo entonces en contexto a lo que me han convocado. La recuperación democrática no fue un hecho fortuito. Por supuesto que hubiera una cantidad de factores concurrentes. El principal tal vez haya sido este que mencioné: las luchas populares, transversales, plurales, de quienes queríamos recuperar la democracia ante la peor de la dictadura que tuvimos que sufrir y padecer. Estamos en un lugar donde Jorge Tayana fue también una víctima de esa violencia, de esa dictadura. Fue preso en esta ciudad. Recién, antes de entrar, decía que fue huésped de la ciudad porque estuvo en la unidad 9 detenido y la conoció por dentro entonces la ciudad. Y posteriormente ha tenido ocasión de visitarnos. Pero también aquí al frente tenemos un edificio que evoca a uno de nuestros guías, de nuestros maestros, que pagó con su vida, Sergio Karakachov, a quien nosotros vivimos en la manera. Con esto quiero describir que, como enseñaba Alfonsín, el sectarismo es un pecado de soberbia, nos decía. Pero cuando se trata de estas causas es doblemente grave, porque nadie puede apropiarse individualmente como una fuerza política las luchas del conjunto del pueblo argentino que culminaron en la restauración democrática. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha muerte, con todo lo que ustedes ya saben. Pero yo quiero tomar algunos hitos para ubicar el contexto. Efectivamente, el 30 de marzo del año 1982 fuimos convocados por la CGT, pero con una composición mucho más amplia. Estábamos también distintos representantes de partidos políticos a manifestarnos en todas las plazas del país por una reivindicación que era PAN, paz y trabajo, encabezada por Saúl Ubaldini. Y fuimos. Cuando digo fuimos, fui una columna de la Juventud Radical. Fuimos reprimidos, muchos en distintos lugares del país, algunos perdieron su vida, otros perdieron su libertad, otros fueron heridos, etc. Pero las cosas se sucedieron de tal manera que ya la dictadura acorralada, que no lograba obtener los objetivos que se planteaba de ser aceptada por el pueblo argentino, sobre todo en materia económico-social, y mucho menos, por supuesto, en la violación masiva de los derechos humanos, apeló a un recurso que realmente tocaba la fibra patriótica de todos los argentinos, como es la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Eso se produjo el 2 de abril. La playa llena del 30 de marzo, con el resultado que acabo de escribir, le sucedió una plaza llena el 2 de abril, aplaudiendo la reivindicación de la soberanía, de la recuperación de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas. No es para responsabilizar a nadie realmente, porque nosotros desde que somos muy niños y vamos a los colegios se nos enseña, y con razón, que las Malvinas son parte integral de nuestro territorio nacional, que fueron usurpadas por un hecho de fuerza, el cual nunca consentimos, sino que siempre reclamamos en los distintos gobiernos que se sucedieron. Pero estaba claro que la dictadura militar lo que buscaba era conseguir una reivindicación que fuera transversal para disimular la caída de su popularidad y poder perpetuarse en el poder. Esa maniobra estuvo muy clara. Tanto que algunos lo advirtieron, y no por falta de patriotismo, hay una cuestión casi elemental que podemos decir. La soberanía es un concepto de carácter integral, es soberanía nacional,
es soberanía territorial, pero también es soberanía popular. Pongamos simplemente en evidencia la contradicción que significa mandar a jóvenes de 18 años a combatir por la soberanía territorial a las islas irredentas y a esos mismos jóvenes que arriesgaban su vida negarles el derecho de ejercer la soberanía popular, es decir, elegir a sus representantes en el territorio continental. Es evidente que hubieron algunos que tuvieron la visión de denunciar la maniobra, porque lamentablemente se encontraron en un espejo con una perversa jefa de Estado como fue Margaret Thatcher, que también estaba llevando un programa de ajuste a tono con la inspiración de la llamada revolución conservadora en un salvaje plan neoliberal que se enfrentaba principalmente con los sindicatos en el Reino Unido. Y vio la ocasión de tomar esto como una causa supuestamente liberadora de una dictadura militar. Y mandó la mayor fuerza militar que se haya movilizado posterior a la Segunda Guerra Mundial, a las Islas Malvinas. El resultado estaba cantado. Desde el punto de vista militar y también, lamentablemente, desde el punto de vista de las reclamaciones de nuestros derechos, retrocedimos algunos escalones sobre una resolución del año 1965 de un gobierno también, en este caso de mi partido, el de Arturo Illia, que obtuvo la resolución 2065 que instaba a las partes a negociar. Pero bueno, Alfonsín fue uno de los políticos que advirtió sobre esto. Y eso se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo en el desarrollo de esa lucha en favor de la democracia. Estamos hablando todavía del año 92, del año 82. Y esa bola de nieve no se detuvo. Recuerdo que hicimos un acto en la Federación de Box que superó de lejos todas nuestras previsiones. Y al mes repetimos un acto en el Club Atenas de La Plata, donde tuve el honor de compartir la tribuna con Raúl Alfonsín, y superó todas nuestras previsiones. El proceso ya era indetenible. Vale la pena rescatar que en ese momento también Alfonsín planteó la denuncia del pacto militar sindical, que era un condicionante fuerte a lo que se venía. También fue generando el andamiaje para poder hacer el juzgamiento ejemplar del cual ahora se trae a la memoria, incluso de buena manera, como corresponde, con algunas omisiones tal vez en algunas películas que hemos visto, el andamiaje jurídico que permitió llevar adelante el juicio a las juntas militares una vez cuando se tomó el poder. El basamento fue el presidente de la Nación, en su carácter de comandante en jefe del Ejército Constitucional, ordenó por decreto el procesamiento de las juntas militares, en su carácter de comandante en jefe. Pero primero derogó la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una ley de autoamnistía. Tuve el honor de integrar el Congreso que derogó la ley de autoamnistía y permitió la posibilidad del juzgamiento a las juntas militares. Justo es reconocer que gran parte del espectro político argentino acompañó esa medida. Y ese es el espíritu, digamos, que reina en la construcción institucional y jurídica para que el juicio pudiera llevarse adelante. Del mismo modo que la creación por decreto de la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, cuya investigación sirvió de base a la acusación fiscal que terminó en aquella memorable frase: renuncio a cualquier pretensión de originalidad, porque esta frase no me pertenece, pertenece a todo el pueblo argentino, nunca más, que fue justamente el informe de Sábato, de Ernesto Sábato, cuando entregaron el informe de la CONADEP al presidente Raúl Alfonsín. Pero más acá,
analizando un poquito más en lo que me proponen. La transición argentina es caracterizada como una transición de ruptura en términos académicos. En general se divide en transiciones de ruptura y transiciones acordadas. Los ejemplos típicos de transiciones acordadas son el caso de España, el caso de Chile. De la dictadura del franquismo tan duro en España, se salió con una transición a la muerte de Franco acordada y condicionada, del mismo modo que en Chile, cuando se produce el plebiscito que intentaba perpetuar en el poder al dictador Augusto Pinochet, reformando la Constitución para perpetuarse justamente, y le resultó adverso, hubo un acuerdo que significó también iniciar un proceso de transición del autoritarismo a la democracia acordado. Los ejemplos típicos, para obviar muchos otros ejemplos internacionales, de las transiciones de ruptura son dos también en el mundo. Uno también está en el continente europeo, que es la transición del autoritarismo a la democracia en Grecia. Y la similitud desde el punto de vista de los acontecimientos es muy notable. Y el otro es la República Argentina. En Grecia existía un régimen militar que se llamaba el régimen de los coroneles, que también estuvo tentado por una aventura militar en Chipre, que como todos ustedes saben, disputa ese territorio con Turquía. Las acciones bélicas no le fueron favorables y por lo tanto la dictadura de los coroneles, el régimen de los coroneles, cayó abruptamente. Y allí hubo una figura señera que en ese momento apelaron los demócratas griegos, que fue Karamanlis, que sirviera de bisagra para esa transición que era de ruptura y luego irrumpió una democracia como la que posteriormente los griegos han sabido mantener. En la Argentina también pensamos en algo parecido, quiero decirles. Con Alfonsín en su momento se había pensado que, siguiendo la similitud del ejemplo griego, esa figura podía ser Arturo Illia, que era una persona incuestionable. Quiero contarles que yo integré la delegación de jóvenes audaces, que eran de la Junta Coordinadora en ese momento, que lo visitamos en su casona de Pergamino para convencerlo, y no lo logramos convencer. El proceso tuvo diferencias entonces en ese aspecto con el proceso griego. Pero fue una transición de ruptura. Esto significa que en apariencia no tenía condicionamientos, pero en la práctica era como caminar en un campo minado donde en cualquier momento podía explotar una mina que hiciera volar todo por los aires y hacernos retroceder al momento anterior incluso de la reivindicación democrática. ¿Por qué? Porque la transición acordada tiene la ventaja de tener previsibilidad. Ocurrió en España, ocurrió en Chile. La transición de ruptura supuestamente no tiene condicionamientos, pero tiene la imprevisibilidad que tuvo las acechanzas permanentes, por ejemplo, de los levantamientos militares de Semana Santa, donde vale la pena recordar, pudo sostenerse la democracia por el acompañamiento de todo el pueblo argentino y el ejemplo también que en ese momento hizo Antonio Cafiero junto con Raúl Alfonsín en la Plaza de la Alta. Por eso en esta situación, y no para extenderme demasiado, somos producto de esa transición. Seguramente cuando hacemos un balance vemos muchísimas asignaturas pendientes. Pero nos queda claro, los que luchamos en contra de la dictadura militar codo a codo, correligionarios, compañeros, camaradas, compatriotas. Los que luchamos en contra de la dictadura militar tenemos claro que entre las asignaturas pendientes no está negar los derechos de las mujeres, no está negar el calentamiento global, no está el endiosamiento del mercado para que alguien venda un riñón para comer un bife. No está tampoco la libre venta de armas que produce más de una tragedia por día en la principal potencia del mundo. Está sí la posibilidad de recuperar un Estado activo
que sea capaz de planificar, palabra que han condenado de manera indicativa para favorecer a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y poder hacer crecer a nuestra Argentina. Esas son muchas de las cosas que están pendientes, como cuidar el medio ambiente, como ampliar derechos, como la posibilidad, por supuesto, de ir hacia energías renovables y también economía circular. Estas son las grandes asignaturas pendientes que nos duele cuando vemos que tenemos un 43% de pobreza estructural y un 8% de indigencia. La pregunta es cómo lo vamos a lograr. ¿Lo vamos a lograr con un discurso de odio, de descalificación y de insulto? ¿O lo vamos a lograr encontrando los denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado para trascender en el tiempo? Los vamos a lograr como logramos derrotar a la dictadura militar, juntando las fuerzas de la diversidad democrática, manteniendo nuestras diferencias, pero identificando los puntos en común que pueden hacer a un programa trascendente. Por eso quiero concluir con una vieja frase que era una consigna de juventud, permítame la licencia, que decía algo así, y que nosotros voceábamos cuando veo las camisas y los buzos morados que me identificaron desde siempre. Cuando se suma, hay que saber sumar bien, porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero de otros también. Cuando se resta, hay que saber restar bien, porque en el campo enemigo hay gente de otros partidos, pero del tuyo también. Por lo tanto, busquemos encontrar las coincidencias entre los que pensamos parecido, pongamos un horizonte, reivindiquemos estos 40 años de democracia, vamos por muchos más años de democracia, que es el único camino posible para lograr la cristalización de todos nuestros sueños. Muchas gracias. Gracias. Viene con papelito. Bueno, coincido con tantas cosas de las que ha dicho Freddy que no voy a tratar de no reiterarlas. Pero estamos recordando, conmemorando y festejando los 40 años de democracia, que ya se dijo, pero es el periodo histórico más largo que tuvimos democracia en la Argentina. Nunca hubo 40 años de democracia. Ni siquiera democracia restringida, como era sin el voto femenino. Nunca tuvimos tanto tiempo. Sí tuvimos muchísimos periodos, demasiados en nuestros 2 siglos, de conflictos civiles, de guerras civiles, de enfrentamientos, muchas veces algunos muy sangrientos. De lo que yo he recogido, la batalla más dramática, más, con más víctimas de nuestra historia, es la batalla de los Corrales, que nadie ni siquiera se acuerda que existió, que fue por la federalización de la ciudad de Buenos Aires, entre el alcinismo y la gente de la ciudad y el autonomismo,
y el gobierno ya de Roca, en Belgrano. Y eso tuvo como 3.000 muertos. Y pasa así como si fuera desapercibido. Digo esto para que valoremos los 40 años de democracia que entre todos, o entre casi todos, pero una amplísima mayoría y de muy distintos signos políticos, ha contribuido a crear. Hay un ciclo, para no irnos a la historia ya del siglo XIX, pero hay un ciclo importante en donde la intervención de las Fuerzas Armadas en la política afectó la democracia, inició un periodo de golpe de Estado cuando había una organización nacional, y ese periodo claramente va de 1930, de cuando derrocan al gobierno de Hipólito Yrigoyen, hasta la recuperación con Alfonsín, pero no terminó ahí, tuvimos todavía los temblores que significaron los levantamientos cara pintada. O sea que en realidad en todo lo largo de la década del 80, que desde diciembre del 83 había un gobierno democrático, también estuvo la amenaza, en retroceso, perdiendo poder, haciendo aventuras que estaban aparentemente condenadas a la derrota, pero es el 3 de diciembre de 1990 que se derrota por la fuerza, militarmente, con las tropas leales al gobierno nacional, a las tropas rebeldes de los Carapintadas, y es esa derrota y ese enfrentamiento que fue bastante sangriento también, hubo muchas víctimas oficiales, suboficiales, es ahí que acabó, o podemos ponerle fecha final, al poder militar actuando en política en la Argentina. Por eso es tan importante concebir el proceso de democratización, o como se decía entonces, de transición a la democracia, como un proceso que inició el gobierno del doctor Alfonsín y que tuvo algunos aciertos muy importantes. Uno fue en relación a Malvinas. Y me refiero a una cosa que sucedió en las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas que no quisieron juzgar a los que habían cometido delitos de lesa humanidad, sí tuvieron un informe Rattenbach que demostró lo mal, irresponsable y antiprofesionalmente que se había conducido ese conflicto. Y eso no es casual, porque como dijo Freddy, fue una forma de tratar de obtener, de reobtener, porque al comienzo el golpe militar tuvo una cierta aceptación de una parte de la población. Miraban. Pero claramente eso se perdió y alguien dijo, yo no sé si es cierto eso, pero alguien decía que Galtieri había dicho, tenemos que limpiar nuestros fusiles que están manchados en sangre. Si no es verdad, es una buena frase de por qué hubo Malvinas. Porque lo interesante de Malvinas, que hoy es un día muy especial, ¿no? Hoy es 14 de junio, es el día que cesa el fuego y se rinden las tropas argentinas en Puerto Argentina. Así que es un día de alguna manera trágico, porque los últimos días fueron bastante violentos y muchos de los que combatieron dieron su vida heroicamente o fueron heridos. Así que hoy es un día especial en ese sentido. Pero lo que quiero destacar
es que desde el 3 de enero de 1833, que los británicos toman las islas, acotación, toman las islas en 1833 porque en 1831 un barco cazador de focas de los Estados Unidos se negó a pagar los impuestos y destruyó todo lo que había en Puerto Argentino. Y Puerto Argentino estaba indefenso 2 años después por ese ataque de la Lexington, ¿no? Así se llamaba. Pero lo que quiero decir con esto es que desde 1833 todos, y esta es una cuestión nacional también, todos los gobiernos argentinos con mayor o menor intensidad hicieron el reclamo de soberanía. Es una de las pocas constantes que hay en nuestra política argentina. Y eso es significativo porque hay muchos ejemplos para mencionar, pero cuando uno habla, por ejemplo, de, no sé, de Gibraltar, el Tratado de Utrecht, España se lo cedió a Inglaterra. Está bien, después de una guerra, pero lo cedió. Cuando Guatemala reclama por Belice, también hizo un tratado en 1857 entre Guatemala y el Reino Unido para la explotación de la madera en lo que se llamaba la Honduras británica. O sea, Argentina nunca reconoció, y eso es un mérito, pero al mismo tiempo a ninguno se le ocurrió que se podía intentar una recuperación por la fuerza, salvo a esa dictadura genocida que lo intentó. Ni Rosas, ni Urquiza, ni Mitre, ni Sarmiento, ni Avellaneda, ni Roca, ni Pellegrini, ni Quintana, por supuesto, ni a Hipólito Yrigoyen, ni a Alvear, ni a Perón, ni a Justo, ni a Frondizi. A nadie se le había ocurrido recuperar por la fuerza las islas frente a una potencia de la gravitación del Reino Unido, que era la primera potencia mundial hasta principios del siglo XX y luego era la segunda isla, seguía teniendo un peso enorme en el mar. Eso muestra también otra continuidad de los argentinos, que los argentinos somos más criteriosos a lo largo en la historia de lo que a veces pensamos de nosotros mismos. Volviendo a Alfonsín y la democracia, 2 datos fundamentales fueron obviamente la comisión para investigar las desapariciones forzadas y el juicio de las juntas. El juicio de las juntas es extraordinario porque es la justicia ordinaria. En muchos lugares hubo intentos de hacer justicia luego de dictaduras, pero en casi ningún lugar hubo un procesamiento por parte de los tribunales ordinarios de la República, que fueron los que juzgaron. No hubo que hacer tribunales especiales, no hubo que hacer comisiones de la verdad que repartieran amnistía por coso. Hubo una justicia que inició el procedimiento, inició el juicio de la Junta. Hubo retrocesos, sí es verdad, pero la verdad que el proceso demostró en el tiempo que esa voluntad de justicia de verdad y de memoria estaba enraizada en la sociedad argentina y que a pesar de las dificultades eso se pudo lograr. Y es un mérito grande de nuestra sociedad y de nuestra democracia haberlo hecho y haber tenido durante muchos años un consenso mayoritario, ampliamente mayoritario, acerca de estos 3 valores. Nunca más y verdad, justicia y memoria. Eso son logros importantes de la democracia. Tuvimos algunas originalidades también, ¿no? Tuvimos un movimiento de derechos humanos
que surgió en la dictadura y que tuvo una potencia extraordinaria. Tuvo una potencia extraordinaria y tuvo un carácter simbólico, que son las madres, ¿no? Las madres... Las madres que fueron el ejemplo del reclamo, de la constancia, de la búsqueda de verdad y justicia sin venganza, y que se transformaron en un símbolo de carácter mundial. De hecho, en el mundo, desaparecido se dice desaparecido, en español, en muchos países, porque el concepto surgió ahí. Pese a que entonces, veamos todo, no nos ayudó mucho Naciones Unidas, que nunca creó una comisión o una investigación seria sobre desaparición de personas. No lo hizo. ¿Por qué? Bueno, por las cuestiones de política mundial, de la grande potencia, es decir, la Guerra Fría, no lo hizo. Sí, en cambio, tuvimos la visita histórica de la Comisión Interamericana, que tuvo un impacto muy grande, porque ese informe que publicó, vino en septiembre del 79, publicó un informe en marzo del 80, y ese informe puso en papel, en blanco sobre negro, en negro sobre blanco, como se dice, que efectivamente no había algunos casos aislados de violaciones, sino que había un orden y una ilegitimidad sistemática de violaciones masivas de derechos. Eso también fue muy importante para la Argentina y para la transición. Quiero hacer dos comentarios sobre el marco en que se dan las transiciones. Las transiciones, o la transición argentina, mejor dicho, se da en el marco de muchas transiciones a la democracia. Las nuestras fue de las primeras, pero en los años 80, y luego de la caída del muro acelerado, transiciones a la democracia hubo en América Latina, hubo en África, hubo en Europa Oriental, se llamaba, ahora se llama Europa Central, hubo en Asia, en muchos países se dieron procesos de transición a la democracia. Es decir, no fuimos un fenómeno aislado, fuimos un fenómeno con características propias y profundidad propia, pero en un marco donde se estaban dando dos procesos simultáneos. El proceso de la tendencia a la democratización de la sociedad, es decir, el fin de los regímenes de seguridad nacional y luego de la caída del muro, el fin del bloque socialista y el fin de muchos regímenes dictatoriales en el mundo, y eso se daba acompañado de un proceso de liberalización económica, ¿no? Es paradójico, pero lo cierto es que las transiciones a la democracia estuvieron acompañadas del peso creciente del consenso de Washington y esa idea de apertura económica, desregulación y privatización, que desde Ronald Reagan y la señora Thatcher se impuso en buena parte del mundo académico y también ganó esa especie de sentido común. Yo quiero recordar dos frases de ellos, porque a veces la van a sonar. Una es la frase de Thatcher, que en esas huelgas, que fue la más famosa, fue contra los mineros en Gales, en una de esas le preguntan a ella, ¿qué es la sociedad? Dice ella, la sociedad no existe, existen los individuos, no hay ninguna sociedad que rescatar. Y Reagan, para no ser menos, dijo, contrariando a Freddy, el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esa es la visión que estuvo muy presente y que se volvió hegemónico en muchos círculos académicos
en muchos sectores vinculados al poder económico y inició esa especie de largo ciclo que, junto con una revolución tecnológica extraordinaria, que de alguna manera legitimaba aparentemente esa apertura de regulación. ¿Quién tenía computadora? Tenías que traerla de afuera la computadora, ¿qué vas a hacer? O sea, hubo una cierta legitimación de un cambio económico profundo. Pero lo que estaba detrás de eso fue la destrucción del estado de bienestar. Ese estado de bienestar que había crecido por muchas luchas populares de partidos progresistas, izquierda, por las luchas sindicales en buena parte del mundo, y que había crecido y había logrado muchos éxitos, en buena medida por el temor a la Unión Soviética y al socialismo real. O sea, la sensación de que si no hacemos algo con los sectores más sumergidos de la sociedad, el movimiento popular, las clases obreras, los sectores marginados van a producir una revolución, es una constante desde la Revolución Mexicana de 1910, por supuesto la del 17 de Rusia, pero también después la alemana. Entonces, bueno, después vino la Segunda Guerra, pero después vino el proceso de descolonización. Y todo ese proceso partía del supuesto de que tenía que haber un cierto reparto de la riqueza que permitiera contener a los sectores populares. La verdad que eso también lo quebró Thatcher. Thatcher, en su gobierno, hizo algo que no se había hecho antes, que es unir a la clase media con la clase alta en contra de la clase trabajadora. Eso se pensaba que era imposible, que la clase trabajadora se unía con los sectores medios y eso era una mayoría que siempre se iba a imponer y que era casi inmodificable, y por eso había que conceder beneficios y derechos y todo eso. Thatcher demostró, en un ejemplo práctico, que la teoría estaba equivocada, que ella podía hacer lo contrario, y lo hizo con mucha violencia sobre los trabajadores, pero quitó derechos y inició esta destrucción del estado de bienestar, que fue, creo yo, una de las grandes conquistas que tuvo la humanidad, porque permitió muchas décadas de progreso a muchos países, permitió la incorporación de sectores populares y trabajadores a una democracia social, digamos, una democracia política en el voto, pero una democracia social en el sentido de avanzar a tener una mayor igualdad de oportunidades o de partida. Hoy, voy cortando porque si no voy a hablar mucho, hoy la democracia argentina cumple 40 años. Es un éxito porque se ha consolidado, porque se han ampliado derechos, porque se han incorporado sectores que tienen un protagonismo extraordinario, y me estoy refiriendo en particular al movimiento de mujeres. Asistimos a una revolución de las mujeres y eso no se va a detener y es extraordinariamente importante. Eso es muy importante. Ese movimiento también va acompañado, por, ya lo dijo Freddy también, por otra visión acerca de la relación con la naturaleza, de la consecuencia de la acción humana y el cambio climático. Hay otros temas también que en el mundo tienen gran preocupación y que nosotros tenemos menos, afortunadamente, que es el tema de las migraciones. Ustedes saben que estamos viviendo un periodo de migraciones internacionales, es decir,
los pueblos están en movimiento. Eso no sucede siempre. Los argentinos nos parece natural porque en el siglo XIX tuvimos un ingreso de migrantes de todos lados fenomenal, digamos, multiplicó la población. Entonces eso nos parece que es natural, pero eso no sucede siempre. Sucede en algunos momentos históricos. Y ahora está sucediendo. ¿Por qué? Bueno, por razones económicas de hambre, por conflictos internos, por guerras internacionales, por distintas razones y sobre todo porque hay facilidad de transporte. La facilidad de transporte hace que se pueda hacer. Paradójicamente, esto no es la Argentina, pero eso es una ventaja de la Argentina, paradójicamente en el caso de Europa sobre todo, los migrantes van a países que necesitan trabajadores migrantes. Alemania dice, las autoridades alemanas, que en el 2035 van a tener 6 millones de puestos de trabajo que no van a poder cubrir por el envejecimiento de la población. Pero son los que más se oponen a la migración. Es decir, esas poblaciones que en general están envejecidas, que no tienen jóvenes que reemplacen en el trabajo o que garanticen el carácter intergeneracional de la previsión social, se enfrentan a esa realidad. Nosotros vamos a echarnos un poco de mérito, que en general siempre nos castigamos mucho, somos un país extraordinariamente abierto en eso. Y eso creo yo que es un gran mérito de nuestra sociedad. Que hay casos de xenofobia, por supuesto, que hay ejemplos de racismo, por supuesto, pero mayoritariamente nuestra sociedad tiene una actitud positiva hacia el que viene afuera y piensa que la diversidad nos enriquece y no que es un problema que debemos enfrentar. Al contrario, tenemos la sensación positiva y yo creo que esa es una de las razones de la importancia estratégica de la Argentina. Es un país, el 8º país en territorio del mundo, no en población, pero tenemos una estructura demográfica bastante buena, a pesar de la concentración, la mala distribución regional, y la verdad es que tenemos una apertura hacia la migración que es un verdadero ejemplo cuando uno ve las cosas que están haciendo en otras partes del mundo. Ahora, la democracia enfrenta, y con esto voy a terminar, 2 tipos de problemas. Las transiciones democráticas, las nuestras. Una, ya han pasado 40, 30 o 25 años, de acuerdo en la región, pero en general tienen 2 problemas. Tienen un problema de disminución de la legitimidad de los sistemas políticos. Los sistemas políticos tenían hace unos 10 años más legitimidad en cualquier encuesta, en cualquier cosa de opinión que la que tienen hoy. Hoy hay una visión crítica de eso y de hecho hay candidatos que hacen campañas estrictamente sobre eso. Ahí hay un punto que trabajar, es decir, cómo hacemos para fortalecer la legitimidad de nuestra democracia. Yo creo, esa es una opinión personal, yo creo que eso tiene que ver con la necesidad y la oportunidad de fortalecer las estructuras de los partidos políticos. Creo que eso hay que entenderlo así, hay que esforzarse, y creo que eso es un tema que está. ¿Por qué? Porque de lo contrario se debilitan las estructuras partidarias, caemos en los ilusionistas que pretenden con frases impactantes decir que van a solucionarlo todo, y que sin embargo no quieren hacer nada o dicen cosas claramente xenófobas, racistas, excluyentes, basadas en el odio, el discurso del odio que tanto se comienza en estos tiempos. O sea que sigamos aferrándonos a una consigna que creo que es clave.
los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia. Eso es fundamental. Porque es verdad, tenemos una democracia de baja intensidad, diría Guillermo O'Donnell, probablemente. Y es cierto, tenemos que mejorarla mucho. Es como lo del Estado. Freddy habla del Estado, pero es obvio que tenemos que hacer una transformación del Estado, porque un Estado que no funcione para distribuir los servicios, sino que no garantice derechos, es un Estado que se debilita a sí mismo y que es más fácil de los ataques. Pero eso es mucho trabajo para hacer. La otra cuestión es la económico-social, en donde sabemos que hay distintos poderes, sabemos que hay, pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que una cosa que pasa en el mundo, y acá también, es que el poder se ha concentrado y menos personas son cada vez más poderosas y más personas tienen casi ningún poder. Esa desigualdad creciente que pareciera ser una de las características que vienen acompañando esta revolución tecnológica, no hemos logrado superarla. Yo creo que eso se puede superar, pero eso requiere debate y transformación. Lo mismo con, no solo crece la desigualdad, sino que tenemos el riesgo de enfrentar una tercera década perdida, ¿no? La del 80 fue la primera, fue la década de la deuda, después vino la segunda década de este siglo, que es una década con muy bajo crecimiento en toda la región, basta mirar los números de CEPAL, y estamos en esta tercera década que no se sabe. En el caso de Argentina, yo soy optimista. Siempre cuento lo mismo. Yo soy optimista porque me baso en el más profundo pesimismo y entonces soy irremediablemente optimista. La razón de eso es que es mi experiencia personal. 3 veces en la vida dije la siguiente afirmación: no puedo estar peor. Las 3 veces estuve peor. La conclusión es: siempre se puede estar peor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pensar cómo se transforma una realidad para, en vez de estar peor, estar mejor. Tenemos entonces esta cuestión de la desigualdad, que es tremendo, y tenemos una revolución tecnológica que sigue su curso y que no logramos todavía apropiarnos rápidamente de ella. ¿Yo por qué soy optimista? Bueno, soy optimista porque creo que la Argentina tiene muchas oportunidades por delante. ¿Por qué? Bueno, porque hay un mundo que se está volviendo multipolar. No es una tarea sencilla ni de un día para el otro. Es larga, compleja y peligrosa, porque la transformación de un mundo unipolar en un mundo multipolar significa fricciones, significa tensiones, significa probablemente enfrentamientos, y de hecho vemos que hay guerras convencionales, como pensábamos que no iban a existir, en Europa. Nosotros seguimos siendo una zona de paz, sin conflictos entre estados. América Latina y sobre todo América del Sur es una zona de paz y libre de armas de destrucción masiva. Eso también son 2 valores que tenemos que tener presentes. Ahora, ¿por qué soy optimista? Bueno, por lo que ve todo el mundo, porque obviamente este mundo multipolar permite un poco más de juego, porque este mundo multipolar sí creo que da un nuevo escenario para la integración regional, en un momento en que la globalización en parte se ha detenido y hace un reshoring o el nearshoring, que es toda esa estrategia de las empresas para producir más cerca de sus matrices. Eso da oportunidades, da posibilidades y da espacio para la integración, que yo creo que es una condición casi
en la región para poder crecer. En eso está, Freddy no lo mencionó, pero está que el encuentro Alfonsín-Sarney, que fue el puntapié previo a la creación del Mercosur, ¿no es cierto?, que también creo que tiene una importancia grande. Por último, además de esa cosa regional y de esas posibilidades del mundo, estamos descubriendo una serie de cuestiones. No voy a entrar en el debate sobre el extractivismo, no, pero lo cierto es que Argentina parece tener una serie de recursos que antes no tenía y que son de gran valor. Yo crecí, misteriosamente la cordillera de los Andes estaba llena de metales del lado de la frontera para Chile y acá no había nada. Bueno, no era cierto. Claro que eso no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa con la naturaleza ni con la extracción de sus riquezas. Hay un debate complejo, pero es un debate que tenemos que ser capaces de dar. Ahora, al mismo tiempo que digo que todas esas riquezas que tenemos, que esa mirada, si miramos el Atlántico, si miramos las islas, si miramos la Antártida, si miramos la Argentina bioceánica, tenemos una Argentina con posibilidades, pero no debemos hacer del modelo, como fue el modelo agroexportador del 80 al 30, no tenemos que hacer un modelo exportador que no ponga valor agregado en lo que se produce. La única posibilidad. ¿Por qué? Porque no alcanza para los 47 millones de argentinos ese modelo. Ese modelo necesita de integración regional y de un nivel de desarrollo, de integración productiva que eleve cualitativamente la calidad de nuestra producción y de nuestras exportaciones. Tenemos que lograr lo que Aldo Ferrer llamaba la densidad productiva, ¿no? que me parecía una frase visualmente ejemplificadora. Si no tenés densidad productiva, no tenés grandes posibilidades de realización. Así que voy a ir terminando y en esta casa y ante este público y ante tantos amigos y en una muestra del carácter multipartidario y de distintas banderías políticas, pero de sectores con sentimiento nacional, con un pensar nacional, Freddy recordó a Saúl Ubaldini, que fue un dirigente muy, muy importante. Yo quiero recordar un radical que tuvo mucho que ver en el juicio y en la estrategia del juicio, y que se llamó Carlos Nino, y que creo que fue un hombre del derecho y muy importante para eso. Próximamente este año tendremos elecciones. Confiemos en que podamos tener un resultado del que la mayoría de los argentinos nos sentamos orgullosos y tranquilos respecto a que sabemos que tenemos un montón de dificultades económicas, pero al mismo tiempo querríamos saber que estamos tranquilos sobre la garantía de nuestras libertades y de nuestros derechos, y que el ejercicio de los mismos y la participación popular son los mejores y más eficaces recursos para garantizarlos y defenderlos. Muchas gracias.
Señoras y señores, ha sido un honor recibirlos. Agradecemos su presencia y anunciamos que este acto, esta conferencia ha concluido. Muchísimas gracias por su presencia.